entendiendo la macroeconomía. En el video anterior inferimos de dónde surge la curva IS. Ahora, ejemplos de política fiscal y su efecto sobre la curva IS. Análisis teórico y gráfico. Mi nombre es compañero Gustavo Robén y soy de la ciudad de Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina. Antes de adentrarnos en este tema tan apasionante, repasaremos la fórmula que explica la demanda agregada en una economía para posteriormente ver la fórmula de la curva IS para luego sí entender el efecto de una política fiscal expansiva. La demanda de bienes de una economía, demanda agregada, está conformada por el gasto deseado, planeado, de las familias, las empresas y el gobierno. La demanda agregada tiene tres componentes: el consumo, la inversión y el gasto público. Como ya vimos, el consumo es función de la renta disponible y está conformado por un consumo autónomo. Las transferencias que se reciben depende positivamente de la propensión marginal a consumir, negativamente de los impuestos y positivamente de la renta, mientras que la inversión de las empresas posee también un componente autónomo y depende negativamente del tipo de interés, mientras que el gasto público lo consideramos en su totalidad autónomo. De la fórmula antedicha, el consumo más la inversión más el gasto público, voy a agrupar los conceptos autónomos que no dependen de nada, ni del tipo de interés ni de la renta, quedándome un segundo término que dependerá de la renta y un tercer término que sí dependerá del tipo de interés. Reagrupando la demanda de bienes autónomos más la parte que depende del tipo de interés, será la ordenada en el origen, que siempre es positiva, quedando como segundo término la parte que depende de la renta, pendiente, que también es positiva, pero menor que 1, pues la propensión marginal al consumo y la tasa de impuestos sobre la renta también son menores que 1. Entonces la demanda agregada, al hallarla en función a la renta, la misma la graficaré en el eje de las abscisas y a la renta en el eje de las ordenadas. Para un determinado nivel de demanda agregada autónoma, su pendiente será positiva, y para un determinado nivel de renta tendré un determinado nivel de demanda agregada. Si aumentase la renta porque aumenta el consumo de las familias, la inversión privada o el gasto público, entonces aumentará la demanda agregada, trasladándose a través de la función, obteniendo un nuevo nivel de demanda agregada en la economía. La curva IS surge de la demanda agregada. Te lo explicamos seguidamente. El equilibrio en el mercado de bienes, que es lo que representa la recta IS, viene dada por la igualdad producción-renta igual a demanda agregada. Y la demanda agregada viene dada por la expresión que allí se indica. La igualdad renta igual a demanda agregada me va a permitir obtener la expresión matemática de la recta IS. Si sustituyo la demanda agregada por su expresión, pasando este componente a la izquierda y despejando, y obtengo esta expresión. Recordando que este término se lo llama multiplicador, lo representaremos, para simplificar, con la letra alfa. Esta expresión en sí misma ya refleja la relación entre tipo de interés y la renta, que garantizan el equilibrio en el mercado de bienes, que es lo que representa la IS, conjunto de combinaciones tipo de interés y renta que hace que el equilibrio en el mercado de bienes se produzca. Para representarla, despejo el tipo de interés obteniendo la expresión que me permita operar geométricamente, pero recordemos que es equivalente a la anterior. Voy a partir del equilibrio en el mercado de bienes y voy a representar aquí abajo la relación entre el tipo de interés y la renta, que me permitirá representar la curva IS. Ahora voy a determinar un punto de equilibrio en el mercado de bienes. Voy a suponer que para esta demanda agregada voy a tener un determinado tipo de interés en la economía. Lo representaremos suponiendo que es este. Este punto representa el equilibrio en el mercado de bienes para un determinado nivel de renta I sub 0 y para un tipo de interés I sub 0. Entonces, este punto
pertenece a la recta IS. Ahora, para representar a la recta IS debo obtener otro punto. Entonces voy a suponer que el tipo de interés cae y esto provocará un aumento de la inversión, lo que hará que la demanda agregada aumente, desplazando la demanda agregada hacia arriba, lo que provoca un exceso de demanda de bienes, disminuyendo las existencias de forma involuntaria en la economía, señal de que tiene que aumentar la producción, nivel de renta por parte de las empresas, lo que hará disminuir el exceso de demanda de bienes hasta llegar al nuevo nivel E sub 1. Este aumento de la demanda agregada me determina un nuevo nivel de demanda agregada sub 1 y un nuevo nivel de renta I sub 1. Es un punto de equilibrio en el mercado de bienes, entonces es un punto que pertenece a la recta IS. Lo represento obteniendo un nuevo punto de la recta IS y como toda recta se representa uniendo dos puntos, obtengo la expresión geométrica de la recta IS, representada por una ordenada al origen con pendiente negativa, explicando geométricamente y gráficamente el comportamiento de la recta IS que surge de la unión de dos puntos de equilibrio en el mercado de bienes. Supongamos que el gobierno estudia aplicar una política fiscal expansiva. ¿Qué efecto producirá sobre la recta IS? Al aumentar el gasto público, hace que la ordenada al origen de esta función aumente, pues está incluido el gasto autónomo en el primer término de la fórmula que explica el comportamiento de la curva IS, más precisamente en la demanda agregada autónoma, que como ya dijimos, no depende del tipo de interés. Lo que nos tiene que quedar claro que una expansión fiscal hace que la recta IS se traslade hacia la derecha, aumentando la renta de la economía por un aumento del gasto público, pero permaneciendo constante el tipo de interés, pues se trata de una política fiscal sobre un concepto autónomo que no infiere directamente sobre el tipo de interés. Si te gustó, suscríbete a mi canal de YouTube para enterarte de nuestros próximos videos. Muchísimas gracias.